Buenos días, niños y niñas, tutores, padres de familia y madres de familia. El día de hoy nos encontramos con una videoclase más. Vamos a trabajar la asignatura de formación cívica y ética y el tema se titula La comunidad afro-mexicana. Entonces, sin más ni más, nos vamos a ir a nuestra planeación de actividades que ya está lista para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a realizar. En primer lugar, en las actividades de apertura vamos a leer detenidamente el texto del libro en las páginas 57 a las 59. Después vamos a contestar las preguntas siguientes de manera oral a nuestro tutor. ¿Cuáles aspectos o cosas nos llamaron la atención sobre los afromexicanos? ¿Cuáles palabras de origen afromexicano conocemos? Entonces, eso básicamente va a ser la actividad de apertura, ¿sí? Leer el texto y preguntarnos lo que ya acabé de leer. Después, ¿sí? Vamos a continuar con las actividades de desarrollo. Y aquí vamos a pasar a la exposición del tema, entonces sugiero que pongan mucha atención, ya que con base en lo que vean y escuchen, realizarán un par de trabajos. Las comunidades afroamericanas. Tras la conquista de América en el siglo XVI, inició el tráfico de personas traídas de manera forzada de África. En México, los africanos fueron llevados a diversas regiones para trabajar en minas y grandes plantaciones. Ahí convivieron con indígenas y mestizos, lo que favoreció el intercambio de saberes, tradiciones, costumbres, así como la unión de personas de diferentes grupos que dio como resultado la gran diversidad cultural y étnica que caracteriza a nuestro país. La rica cultura que los afrodescendientes o afromexicanos han creado a lo largo del tiempo les da identidad y fortalece su sentido de pertenencia como grupo y con el lugar donde viven. Pero profundicemos un poco más. ¿Cuándo salieron del continente africano? ¿De dónde venían? ¿Por qué llegaron a la Nueva España? ¿Quiénes los trajeron? ¿En qué condiciones? Son algunas de las preguntas que nos van a ayudar a entender mejor la exposición. ¿Qué nos dice el conejito? Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12.5 millones de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América para ser vendidos y realizar tareas forzadas de diferentes índoles. Este sistema de esclavitud es considerado el más amplio, basado en el racismo y el colonialismo, que originó lo que es considerado el movimiento forzado más grande de la historia. O sea, gente que fue separada por la fuerza de su lugar de origen. Con la llegada de más europeos a América, se requirió mano de obra en grandes cantidades para ser utilizada en plantaciones, el trabajo en las minas o las labores domésticas. Entonces, los africanos, ¿sí?, fueron traídos de esta parte, ¿sí?, por los colonizadores europeos a América. Los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual, aunado a diversas enfermedades, daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas condiciones. Entre los destinos de arribo de los africanos esclavizados, los cuales eran secuestrados en sus comunidades y vendidos a centros de trabajo, donde después eran comercializados para emprender el viaje transatlántico, se encontraban Sudamérica, el Caribe y, por supuesto, la Nueva España, que hoy es México. Cuando se desataron pandemias en la colonia que generaron la muerte de miles de indígenas en todo el territorio, significó para los españoles de la Nueva España escasez en las fuentes de fuerza de trabajo, falta que fue compensada con la llegada de esclavos africanos.
Los quehaceres iban desde labores domésticas, tareas en plantaciones y funciones como pajes, en el caso de los niños y niñas, hasta esclavos que eran instruidos en un oficio para otorgar las ganancias generadas por su trabajo a sus amos. ¿Qué es un paje? Se denominaba paje a todo joven que estaba al servicio de un noble o de un rey. Posteriormente, con la conformación del Estado mexicano y la abolición de la esclavitud como resultados de la independencia, las poblaciones africanas pasaron a la invisibilidad, pese a la importante contribución y participación tanto en materia social, política y cultural en nuestro país. Invisibilidad significa no reconocimiento y indiferencia con relación a las personas de una sociedad. Su importancia en nuestra historia. Algunas interpretaciones históricas se refieren a los africanos como la tercera raíz de la sociedad mexicana, ¿sí? Aparte de los españoles y de los indígenas o personas originarias. Sin embargo, estas posturas piensan y reducen a los afromexicanos a un pasado integrado en el mestizaje, es decir, se piensa que desaparecieron, ¿sí? Como si en el presente el pueblo africano y sus comunidades no tuvieran presencia a lo largo del extenso territorio mexicano. En suma, debiéramos reconocer que todos somos personas con derechos y que formamos parte y contribuimos a nuestra sociedad mexicana. Ese es un rol fundamental de las comunidades afromexicanas, al igual que el de todos nosotros. ¿Cuáles aspectos y elementos nos han aportado los afrodescendientes o afromexicanos? Y bueno, tenemos algunos ejemplos. Con respecto a la lengua, no me refiero precisamente al aparato fonador exclusivamente, sino a nuestro sistema de comunicación, ¿sí? De expresión y de información. Y pues al hablar de ello, en la lengua nosotros nombramos, ¿sí? Le ponemos nombre a diferentes cosas. Por ejemplo, tipos de alimentos y platos, ¿sí? O platillos, nombre de instrumentos de música, estilos de baile, hierbas medicinales y hasta espectros. Tenemos, por ejemplo, la malanga. ¿Ustedes conocen la malanga? Conga. ¿Qué será la conga? Mucama. ¿Sí? Una especie de persona que ofrece servicios en las casas. Chimpancé. Y tenemos esta palabra, zombie. ¿Ustedes sabían que es de origen africano? Y en la música, en un deseo por retratar sus ritos y ritmos musicales, muchos africanos en distintos lugares tuvieron el sentir de construir y reconstruir sus instrumentos musicales primitivos para drenar la tensión, ¿sí? La preocupación, la tristeza, el dolor, ¿sí? Por la explotación que recibían y expresar sus emociones. La música. Y tenemos ritmos, por ejemplo, las chilenas. Ustedes tendrán que checar, escuchar, buscar en YouTube qué chilenas famosas hay. Danzas, toro de petate. Baile de artesa, que consiste en elaborar una plataforma de madera y ahí bailar zapateado. Ahora, en la gastronomía, cuando los africanos llegaron al continente, trajeron consigo los frutos a los que estaban acostumbrados. Tal es el caso de la patilla o sandía, varias especies de plátanos y el arroz africano que arribó a las Américas en los buques de esclavos. Entonces tenemos la sandía, muy rica, el platillo arroz con frijoles, ¿cómo ven?
Y en cuanto a las artesanías, los esclavos africanos hicieron innumerables aportes en la construcción de viviendas, utensilios de supervivencia, así como tejidos realizados con hojas de palma para hacer vasijas, envases para almacenar y cobertores de cama. En fin, son muchas cosas las que nos legaron y que siguen compartiendo en nuestro país las personas afromexicanas o afrodescendientes. Principalmente sus formas de pensar, sentir y hacer, también de estar. Al final de todo, la diversidad cultural es algo que nos nutre y nos hace ser mejores, sin olvidar que las diferentes situaciones y relaciones no están libres de tensiones y conflictos y que hay que resolver de algún modo. Y para eso existe el diálogo franco y horizontal que debemos de impulsar. Ahora, actividades de desarrollo. Recuerden que yo ya les mencioné que vamos a hacer un par de trabajos. Entonces tenemos el primero, resuelve la prueba de correspondencia que se muestra a continuación. En ella habrán dos expresiones o ideas falsas, sí, que no corresponden a ninguna de las opciones correctas. Entonces les sugiero leer su libro de texto y ver la videoclase con detenimiento. Sí, entonces tenemos acá la prueba de correspondencia. Sí, vamos a anotar el número en alguno de los paréntesis. Y como dije, hay dos respuestas falsas que no corresponden. Entonces vamos a poner mucha atención. En la actividad número 4, que es el siguiente trabajo que van a hacer, elabora un texto con las palabras que se muestran a continuación, algo parecido a la gramática de la fantasía que ya hemos ensayado en las sesiones virtuales, pero en este caso con palabras de origen afromexicano e indígena. Van a buscar su significado en un diccionario si tienen dudas. También pueden ver las palabras que yo presenté en esta videoclase. El texto puede ser un relato corto sobre la comunidad afrodescendiente o un relato fantástico. Te sugiero ver la videoclase de historia sobre la cultura teotihuacana y zapoteca, donde planteo un ejercicio de escritura, ¿sí?, al respecto. Entonces ahí tenemos el link y a partir del minuto 3:43 planteo el ejercicio. Entonces cuando ustedes vayan a hacer ese trabajo, consulten su libro de texto. Ahí tenemos varias palabras de origen indígena y de origen africano, más las que yo mostré en este video. Van a ayudarles a construir sus textos, ¿sí? Un texto que puede ser un relato corto acerca de los afromexicanos o un texto fantástico, ¿sí? Una historia que ustedes quieran contarnos. Pueden utilizar a los zombies. Bien. ¿Qué vamos a entregar? Pues vamos a entregar la prueba de pareamiento, ¿sí? Y también el texto corto sobre la comunidad afromexicana, ¿sí? Relato de lo que entendieron o una pequeña historia fantástica. Actividades de cierre. Comenta con tu tutor la relevancia de la comunidad afromexicana en la conformación de la nación mexicana. También reflexionen qué elementos culturales son propios de la comunidad o de las comunidades en las cuales son originarios sus padres, ¿sí? De la comunidad de la cual son originarios ustedes y que enriquecen a nuestra sociedad. Y también hay que preguntar si tienes expresiones o palabras que sean propias de tu comunidad. Para saber más, les invito a ver el documental, presentación del corto documental Somos Afromexicanos del canal One Videos. Ahí está la liga. Es muy interesante ese documental. ¿Y sabías que los pueblos, comunidades y personas afromexicanas que se concentran principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz forman un grupo históricamente invisibilizado? Desde en los censos hasta antes de 2015 y en el propio texto de la Constitución. Esta situación ha comenzado a atenderse con el levantamiento de la encuesta intercensal 2015 como resultado de la interlocución del CONAPRED con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este último incluyó por primera vez una pregunta que permitía la autoadscripción identitaria como afrodescendiente, es decir, se le preguntó a la gente: ¿tú te consideras afromexicano o afrodescendiente? Y solo de ese modo
podemos tener datos estadísticos con respecto a esta población. Sí, ahora sabemos que representan 1.16% de la población nacional y ahí tenemos el link para checar más datos al respecto. ¿Sí? Entonces 1.16% de más o menos 130 millones de personas que habitamos en México. Y también sabías que Vicente Ramón Guerrero Saldaña, un héroe consumador de la independencia de México, es de origen indígena, ¿sí? Y de origen africano. Hay que revisar más de él. Bueno, aquí tenemos las referencias web, son las páginas que consulté para elaborar esta pequeña presentación. Hay muchas cosas importantes, esto es un extracto muy breve, entonces están invitados para seguir buscando, para seguir leyendo. Y bueno, en línea, no se olviden de nuestro blog y de nuestro canal en YouTube. Y también les comunico que paulatinamente iré actualizando el blog con todas las actividades ahora directamente, ¿sí? En la página, para que puedan pasar y echarse una vuelta y recordar qué es lo que hemos estado viendo. Entonces, esas son las actividades en esta ocasión para la asignatura de formación cívica y ética, una asignatura muy importante y por supuesto los temas son complejos, pero pues vamos poco a poco. Entonces no me queda nada más que despedirme y nos vemos en la próxima videoclase.